Hola queridos amigos, un feliz sábado para cada uno de ustedes y agradezco al Señor que me da la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente de su palabra y deseo de corazón que hoy podamos ser bendecidos, enriquecidos a través del estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarte en este momento, antes de abrir la palabra de Dios, a que me acompañes orando juntos para que el Señor nos dirija y Él sea el que nos enseñe de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día te agradecemos porque nos permites conectarnos contigo, congregarnos a través de tu palabra y poder unirnos a esa fuente de vida para la cual tú has dado a nosotros como hombres. Pedimos, Señor, que nos permitas conocerte y te pido, Señor, de manera especial que me uses hoy para que tu palabra pueda llegar al corazón y ser tu palabra la que traiga fruto de victoria, fruto de justicia a nuestras vidas. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Saben que en este tiempo en que estamos nosotros viviendo, donde quiera que ustedes se encuentren, vamos a encontrarnos siempre con situaciones y tribulaciones y problemas. Pero siempre pensamos que tenemos quizás hoy una salida en nuestras manos. Y a veces, por ejemplo, cuando tenemos un problema de salud, vamos al médico, por supuesto, para que nos ayude. Si tenemos un problema financiero, pues vamos y buscamos a un banco que nos dé un préstamo. Si tenemos quizás una situación de una necesidad de un hogar o de un sitio donde vivir, pues buscamos, por supuesto, un lugar, alguna persona que nos alquile o tal vez un financiamiento para poder comprar una casa. Siempre que tenemos alguna situación o algún problema, hay soluciones humanas. Pero, ¿qué sucede cuando no hay soluciones humanas? ¿Y cómo podemos realmente prepararnos para la gran tribulación que está por sobrevenir al pueblo de Dios? Si realmente creemos la Escritura y creemos que el Señor está por venir y soy un adventista del séptimo día, que tengo esa certeza que Jesús viene pronto, debo entender y debo prepararme para esa gran experiencia o ese gran conflicto donde seremos probados hasta lo sumo. Y por esto, en el tiempo que vivimos, existe hoy una apatía, un sentido de quizás de dejar a un lado el pensamiento de lo que viene en el tiempo del fin o en el tiempo en que estamos por ver y sentarnos más bien o enfocarnos más bien en el tiempo actual. Pero quiero invitarte a que vengas conmigo a la palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro, el capítulo 3, y veamos allí en el versículo 3 cómo el Señor nos advierte a través del apóstol Pedro lo que pasaría justamente en el tiempo en el que tú y yo vivimos. Noten allí cómo el Señor impresiona al apóstol Pedro a declararnos una profecía de lo que pasaría en los tiempos finales. Dice allí, noten ustedes, versículo 3 del 2 de Pedro, capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vemos aquí cómo el Señor nos presenta en este pasaje que en el tiempo, ¿no es cierto?, del fin vendrán estos burladores que son parte del pueblo de Dios, no son personas de afuera, no son los impíos que están en una completa rechazo de la verdad, sino son los que conocen la historia, saben de la identidad del pueblo de Dios y son los que dicen, ¿dónde está pues la aparición? He escuchado desde muchos años, mucho tiempo atrás, que Jesús va a venir, que vienen momentos de dificultad, pero ¿dónde está eso en realidad? Cada vez que hay un conflicto, que hay una situación grande, como por ejemplo pasamos hace un año en realidad, o menos de un año, la pandemia, ¿no es cierto? Y ya se salió de esa situación. Podemos ver personas que empiezan a decir cómo el hombre, ¿no es cierto?, fue el que ha solucionado el problema a través de las vacunación, a través de los tratamientos que pudieron implementar. Y siempre podemos decir, otra tribulación más que ha pasado. No es realmente algo que nos habla del tiempo del fin. No hay que ponernos a preocuparnos de las cosas que pueden venir. No es realmente necesario enfocarse en los eventos finales, porque eso he escuchado toda la vida. Yo mismo puedo caer en eso, porque yo desde que tengo uso de razón,
criado en la iglesia, pude escuchar este tipo de mensajes que hablaban de la venida de Cristo y de, por supuesto, los acontecimientos finales, incluyendo esta gran tribulación que el Señor dice vendrá. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos como que quizás no es tiempo de prepararnos, no es tiempo de realmente tener esto en mente y hemos caído en un letargo espiritual donde no deseamos salir de nuestra comodidad, de nuestro pensamiento de que tenemos en esa tierra mucho por qué preocuparnos, por qué afanarnos, por qué trabajar y luchar, porque al final de cuentas la vida de Cristo está todavía lejos. Pensamos en el corazón, aunque no lo decimos, pensamos en el corazón, mi Señor tarda en venir. Pero, ¿qué el apóstol Pedro nos dice en cuanto a esto? Nos habla de que en realidad vendrá una tribulación, que vendrán cosas terribles. Y inclusive, ¿no es cierto?, dice el versículo 7 en adelante, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y dice allí, ¿no es cierto?, el Señor, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que el Señor nos dice que la razón por la cual, aunque sabemos que va a haber una destrucción, que va a venir el fin de las cosas como tú y yo las conocemos, dice Él, la razón y la única razón por la cual el Señor no es que se tarda, sino que trabaja con paciencia, es porque desea salvar justamente al pecador. Quiere que todo el mundo pueda tomar una elección para Él. Y por eso Dios ha dado este tiempo de gracia, aunque no conocemos el tiempo y el desenlace de los momentos exactos, pero sabemos de que en ese tiempo final Dios ha extendido su gracia para con nosotros y para los seres humanos, porque su deseo es poder salvar al pecador y dar la oportunidad al hombre de conocer por sí mismo a Cristo. Sin embargo, versículo 10, noten cómo el apóstol nos presenta la declaración siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí vemos cómo Él nos hace una invitación, una súplica de que si nosotros aceptamos y creemos la palabra de Dios y entendemos que Jesús desea venir, Él vendrá como ladrón en la noche para aquel que no entendió o no quiso darse cuenta de que estamos en los tiempos finales. Y Él afirma, la palabra lo corrobora, de que la destrucción y las digamos, experiencia de tribulación que vendrá sobre la nación y sobre el pueblo de Dios están realmente a las puertas. El desenlace lo sabemos, conocemos, y por eso nos invita a que debemos ahora apresurar esa experiencia de preparación para poder estar preparados y listos y no nos tome como por sorpresa el gran día del Señor, la venida de Cristo. Finalmente, noten ustedes algo interesante en cómo Él nos enseña o nos indica cómo debemos nosotros ahora prepararnos para eso, porque es muy fácil tal vez decir, ¿no es cierto?, hacia el futuro, ¿cómo debo yo ser? Pero ¿cómo puedo yo ahora prepararme y realmente estar listo para semejante experiencia? No solamente de tribulación, pero también poder ser parte de aquel pueblo que pueda esperar a Cristo con la certeza de la victoria. Noten ustedes aquí que Él dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Este versículo encierra mucho para nosotros. Nos presenta aquí el apóstol Pedro
esta declaración de que nuestra manera de prepararnos, tener esta paciencia, estar listos, es hoy enfocarnos en vivir vidas sin mancha, apartados del pecado y de aquello que nos llama y nos ata al mal. Y en esa experiencia debemos andar en paz. Paz para con Dios, por supuesto, porque no debe haber enemistad entre nosotros y Dios, pero también paz en el sentido de confianza absoluta en el Señor. Que nuestra lucha, nuestra experiencia de batalla, que tenemos que tenerla, y lamentablemente nadie que cree en Cristo o acepta a Cristo, puede pensar que su vida no lleva una vida de trabajo o de batalla o de conflicto. El Señor nos invita, por supuesto, a llenarnos o a prepararnos con la armadura de Dios. Y esta experiencia de preparación, de buscar la santidad, buscar estar hallados sin mancha, sin arruga, sin el pecado tomando posesión de mi corazón, esta experiencia, el apóstol Pedro nos afirma, no solamente es algo posible, pero es la experiencia que el verdadero Hijo de Dios, en el tiempo previo a su venida, debe experimentar. Entonces, preguntémonos, ¿cómo puedo yo saber que voy a tener esa experiencia o puedo estar en esa experiencia ahora? Porque esto no puede ser experimentado en el futuro, porque no habrá un futuro para experimentar algo que no lo siento, no lo vivo, no lo estoy experimentando hoy. Hay personas que piensan de que en el conflicto, allí prepararé lo que no hice ahora. Pero ustedes saben que toda crisis, todo conflicto revela lo que hay en el corazón. No es el momento de prepararse el conflicto, sino que solamente revela lo que ha estado allí en el corazón. Ustedes recordarán que en la experiencia que tenemos, por ejemplo, hoy en día, en la guerra que existe entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, hubo tristemente una peregrinación, un éxodo masivo de muchas personas, por supuesto, escapando la guerra y sus desgracias. Y dentro de los que tuvieron que salir o salieron por elección, salieron muchos hijos profesos de Dios, es decir, muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres, muchos líderes de iglesia, muchos pastores salieron huyendo de Ucrania. Y en Ucrania quedaron muy pocos hombres y mujeres de la iglesia. Una iglesia, por ejemplo, se quedó con apenas 9 miembros. Una iglesia grande, una iglesia donde entran más de 200 personas. Esa iglesia se quedó con apenas 9 miembros. Dentro de una de las regiones de Ucrania, apenas quedaron 2 pastores para muchas iglesias o muchas congregaciones que quedaron también diezmadas. Y uno puede, por supuesto, pensar que todos los que escaparon, los que se fueron, hicieron bien en hacerlo, pero recuerden que también quedaron muchas familias, muchos que no pudieron salir, muchas personas que sus padres, que sus hermanos o esposos, los varones, fueron llevados a enlistarse contra su voluntad, quizás en algunos casos de ellos, y tuvieron que ser llevados a la lucha, a la pelea, a la guerra. En fin, para determinar esto, lo que quiero decir con esto es de que en el conflicto que estamos viviendo allá en Ucrania, la misma iglesia ha tenido que darse cuenta de una realidad, que el conflicto y la persecución y lo que trajo esta guerra tan destructiva, tan opuesta, ¿no es cierto?, a lo que el Señor desearía que existiese en esta tierra, reveló en realidad quiénes están en realidad entregados a seguir y permanecer en Cristo. Lamentablemente, muchos escaparon, huyeron al conflicto. Y quizás en el tiempo del fin, esto pasará también en el pueblo de Dios. Quizás estamos viendo eso ahora mismo. Por alguna razón hemos visto un éxodo masivo de muchos de nuestros jóvenes de la iglesia. Se han apartado, han salido, se han ido. Y parte de los problemas que pueden ellos
y cuando uno habla con jóvenes que están apartados de la iglesia, muchas veces ellos dicen que se apartaron por esto, por aquello, por una razón u otra, pero en realidad normalmente es siempre un conflicto en sus vidas que ha venido, que ha pasado y que la iglesia no fue realmente para ellos su lugar de sentir que podían resolver su crisis o su conflicto. Puede ser que ellos pensaban que era mejor probar el mundo, pero aun cuando prueban el mundo y pasan en conflictos, no vuelven al Señor, sino que revelan lo que estaba en su corazón mientras crecían, mientras eran niños o adolescentes en la iglesia. Esto es la realidad y estamos enfrentando una realidad de que las circunstancias, las crisis revelan lo que está en el corazón. Y tal vez tú digas, bueno, yo, gracias a Dios, pastor, estoy en la iglesia 45 años. Soy miembro activo o estoy ya con más tiempo en la iglesia. Así que yo me siento feliz y seguro. Pero ¿estás realmente tú seguro? ¿O será que tal vez tu experiencia es también una experiencia superficial? Y realmente no estamos preparados para el gran conflicto, la gran tribulación. Por eso vamos a tratar de analizar en esta ocasión cómo el Señor nos presenta en su palabra la experiencia de alguien que pudo entender lo que significa vivir con esa experiencia de apartarse del mal, vivir en paz con el Señor y enfrentar conflictos. ¿Y por qué es tan necesario hacer esto? Vamos a ir a una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 en adelante. Esta historia es una historia muy especial porque habla de una persona, de una dama, de una mujer que tenía una experiencia especial. Esta mujer era una tsunamita, una mujer de una región que era cercana, por supuesto, a Israel, pero esta mujer era alguien que quizás no tenía toda la experiencia del conocimiento de los hijos de Dios, de los pueblos como Samaria, que eran parte de la región de Israel. Y esta persona, aunque estaba cercada o cerca, ¿no es cierto? Y tenía en cierto grado, por supuesto, un amor al Señor, su experiencia no estamos muy claros si es que realmente era ella del pueblo de Dios o quizás era una forastera. Entendemos que quizás era una forastera que se había acoplado o entrado a ser parte del pueblo de Dios. Sea cual sea su experiencia, ¿no es cierto?, de su linaje o de su pueblo o de su cultura, ella se había apegado a la verdad y había aceptado realmente el mensaje y el trabajo del profeta de Dios en ese tiempo. El profeta de Dios tenía un mensaje que no era popular, no era un mensaje agradable para los reyes, para los líderes del pueblo de Dios, inclusive rechazaban, ¿no es cierto?, el mensaje de Eliseo porque hablaba del arrepentimiento, de la reforma, de la entrega de sus vidas a Dios y de apartarse de aquello que era corrupción e idolatría. Y vemos entonces qué pasó con ella. Dice allí en el versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y allí había una mujer, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, versículo 9, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Noten aquí cómo el Señor nos muestra esta historia hermosa de una mujer que era importante, era una mujer de importancia, tenía autoridad quizás en esa región, alguien que tenía también recursos. Y ella insistentemente quería tener al profeta en su casa. No era solamente para darle de comer, no era solamente una Marta, pero ella dice allí la palabra que ella estaba segura de que la palabra de este hombre
era palabra divina. Y por eso dice ella, estoy convencida que Él es el varón santo de Dios. Lo que Él me dice es para mí fuente de vida. Comprendo la dimensión del amor de Dios, de lo que significa entregar mi corazón a Él y por qué Él me llama a mí salir de la idolatría, salir del pecado, entrar en una comunión con el Dios de Israel y ser fiel a Él. Hagamos algo especial por Él. Ya no es suficiente que se quede a comer conmigo o con nosotros. Hagámosle un cuarto, que por lo menos pueda aprovecharle, ¿no es cierto?, más tiempo. Porque si Él se puede quedar aquí y dormir en mi casa, puedo tomar más tiempo, hablar con Él, que me enseñe, que pueda entender mejor lo de Dios. Y siento que hay una bendición siguiendo la voz del profeta. Así que convence a su esposo le hace en el cuarto. Y cuando la próxima vez que vino, ¿no es cierto?, ella le presenta ese aposento que le daba las mayores comodidades posibles para el profeta. Él era un hombre ya anciano, no era un hombre joven, ni tampoco alguien que tenía la vitalidad de la juventud, pero por eso le puso una cama, una sillita, una mesa para que él pueda sentarse, comer, quizás allí, orar, estudiar, compartir y por supuesto descansar el tiempo que él desee. Y es más, lo hizo de esta manera para que él pueda sentirse que tenía una casa fuera de su casa. Cuando quiera él pueda pasar por allí, él pueda hacer de esa su morada. Y esto hace ella con amor, con entrega, porque desea realmente conocer más de Dios. Quiere vivir una vida en victoria, en obediencia al Señor, y por eso escucha la voz del profeta. Ahora, el profeta se sintió realmente sorprendido y agradecido infinitamente por este gesto que él no lo pidió, que él no le sugirió, él no fue a decirle o insinuarle que necesitaba algo, pero él realmente estaba agradecido porque haría quizás sus viajes mucho más placenteros. No había carros ni transporte público, por decirlo así, buses o algo por el estilo en ese tiempo. Era muchas veces que caminaba él a pie. Siendo ya una persona anciana, él tenía que caminar a pie. Era pobre. Eliseo no era un profeta rico. Ustedes recordarán de que él rechazaba inclusive cualquier tipo de pago por las obras de Dios, porque por supuesto el evangelio de Dios es gratuito y la benevolencia de Dios es gratuita. Y por eso él no podía aceptar pagos por la obra de Dios. Sin embargo, agradecía la hospitalidad, la amabilidad y los dones que las personas por agradecimiento al Señor le podían compartir y ayudar. Y de esa manera vemos que él entraba allí, ¿no es cierto?, en esta ecuación, y él caminaba siempre con un siervo. El siervo de Eliseo no era solamente alguien que uno piensa para estar atento a él como un inferior a Eliseo, no. El siervo era el aprendiz del profeta, el que trabajaba junto con el profeta para conocer lo que significaba también este ministerio de predicación, de enseñanza, de inclusive curación y de obrar en favor del pueblo de Dios. Así que el ser el siervo del profeta, aunque por supuesto incluía ser la parte de servir, en atender a su necesidad, era un hermoso y sagrado llamado para un joven. Y por eso Gehazi, ¿no es cierto?, o Giesi, que era su siervo, estaba con él, y noten lo que dice el versículo 12, cuando recibe Eliseo esta hermosa expresión de amor y afecto por la tsunamita. Dice el versículo 12, entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Notemos aquí algo interesante. Vemos de que la tsunamita le pide, mejor dicho, Eliseo le pide a Giesi que le llame a la tsunamita y le pide
a Giesi que le explique, que le diga, que le pregunte qué puede hacer él por ella. No sé si es que tal vez había un lenguaje donde requería traducción, quizás, o tal vez Eliseo estaba un poco más y anciano y requería de que alguien le ayude a expresar mejor, o no entendemos exactamente la razón. Lo más probable es de que ella hablaba un idioma un poquito diferente. Es posible. Sea cual sea la razón, lo importante es que él habló a través de su siervo y le indicaba a su siervo lo que él debía decirle a ella. Ella escuchaba la voz del siervo, pero entendía que era la voz del profeta de Dios. Esto es algo también un poco interesante, que tal vez lo extenderemos un poco más adelante en cuanto a la manera como nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios. Pero volviendo a esta historia, notamos de que aquí Giesi, ¿no es cierto?, le dice a ella, mira, Eliseo dice que puede hablar por ti, por el rey, puede pedirle un favor, que necesites hablar con el capitán. Quizás él, Eliseo, veía en ella, como una mujer importante, que tal vez ella requería de un favor del rey. Tal vez tendría algún enemigo, alguna persona, porque era importante, ¿no es cierto?, en su pueblo, en su región, y de pronto podía él intervenir o pedir un favor a través de su influencia con el rey en favor de esta tsunamita. Pero ella le dice, no, yo estoy en medio de mi pueblo. Es decir, déjame a mí, yo puedo lidiar con los problemas de mi pueblo y estoy para servir a mi pueblo. Yo voy a dedicarme a esto, no te preocupes, no necesito una ayuda de nadie, ni de rey, ni de algún general. Déjame tranquila que yo puedo resolver los problemas aquí. Y le dice que no estaba necesitando ningún tipo de gesto de agradecimiento porque para ella suficiente era que él esté en su casa. Entonces, Eliseo le pregunta a Giesi, ¿tú qué has visto? ¿Qué tiene ella que no, o qué le falta a ella que podemos hacer por ella? Y Giesi responde, me he dado cuenta de que no tiene hijos y su esposo ya es mayor. Aquí vemos entonces algo interesante. El profeta mira la necesidad de esta señora, una necesidad que ella no le expresó directamente, pero mira de que lo que le faltaba a ella era ese gozo de ser madre, esa oportunidad de tener a una criatura, tener a un hijo, poder criarlo, ¿no es cierto?, en el camino del Señor, y eso es lo que le faltaba a ella. Pero notemos que él entonces decide ofrecerle la bendición. Es más, y la bendición que el profeta de Dios le da no es una bendición que puede ser rechazada. En realidad, vemos que él le dice a ella de esta manera. Veamos el versículo 15 al 17. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas, noten ustedes, la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Vemos aquí cómo la palabra del profeta se cumple. Lo que el profeta de Dios dice, se hace. Porque la palabra de Dios es así de efectiva, de autoritativa, de poderosa. Lo que Dios dice es autoridad. Lo que Dios dice es poder para crear. Y cuando Dios nos dice en su palabra que podemos o debemos vivir de una manera sin mancha, piadosa, sin entrega al pecado, es posible por su gracia. Es porque su palabra tiene el poder de convertirnos, de hacernos semejantes a Cristo. Cuando nos entregamos a Él en voluntad, cuando cedo mi mente a sus designios, puedo hacer esa palabra efectiva en mi vida. Y esto, ¿no es cierto? Ella le dice, no te burles de mí. No, yo eso deseo toda mi vida, pero ya mi esposo está mayor. No creo que pase semejante situación. Quizás ya pasé el tiempo también. Bueno, sea cual sea la razón, ella dudó y no quiso creer que era posible, mas la palabra de Dios, y en respuesta a la fidelidad de esta mujer en seguir la voz de Dios, el Señor, tal cual Eliseo había dicho, le dio la oportunidad de que conciba y dio a luz en el tiempo exacto que Eliseo le dijo.
en el próximo año, en este mismo tiempo, tendrás un hijo, abrazarás un hijo. Y qué hermosa experiencia, qué bendición más grande para ella poder recibir a este hermoso regalo de Dios, este obsequio del Padre Celestial mostrando amor por ella y en respuesta a su fidelidad. Sin embargo, vamos a entrar aquí a comprender el aspecto del tema de esta mañana. ¿Qué sucedió con este niño? Bueno, el niño creció. Versículo 18 dice allí, y el niño creció, pero, noten ustedes, aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, versículo 19, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado, versículo 20, y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Qué crisis tan difícil para esta mujer. Ella había recibido al niño como el obsequio y el regalo más lindo de Dios. Se había llenado de gozo, de alegría. Era este niño la alegría de ella y de su esposo. Imagínense un hombre sin su hijo, sin el legado, sin la herencia, sin alguien que pueda él conocer y entregar todo su esfuerzo, ¿no es cierto?, para poder heredar. Ahora él era el heredero, él era el que él iba a poder ayudar a conocer, y un muchacho que en el tiempo antiguo, ¿no es cierto?, era inculcado a educarse aprendiendo el oficio del padre, trabajando afuera, caminando con su padre, aprendiendo a ser útil en esta vida. No vivir para sí mismo, sino entendiendo que uno tiene que aprender a ser diligente, responsable, trabajador. Este niño, aconteció un día que decidió ir con el padre, o fue con el padre porque era el día de la siega, y estaba allí trabajando con el padre, ayudando de la manera que él podía. No sabemos cuánto tiempo tenía el niño de edad, cuántos años tenía exactamente, pero tal vez era un muchachito de unos 7, 8 años. Sea cual sea la edad, este niño estaba allí con el padre, trabajando, aprendiendo a ser un niño útil. Su madre, que seguramente había seguido año tras año las instrucciones del profeta, para que este niño sea un hijo o un niño de los profetas, un niño criado bajo la escuela de Cristo, bajo la escuela de Dios, bajo el concepto de la educación verdadera. Este muchacho fue criado y era una delicia y un deleite para su casa y su familia. Pero vendría una crisis, una gran tribulación a ellos. Algo no esperado, algo no planificado, algo que traería tanta desgracia a su alma que revelaría lo que estaba en su corazón. Y por eso, vamos a ver qué pasó. El padre, al ver que el niño está enfermo, le dice a su criado, llévalo a su madre. Ella sabe mejor qué hacer cuando está enfermo. Quizás el padre pensó que era algo tal vez pasajero, que su madre podría ayudar. Y cuando llega el criado con su niño y lo lleva a la falda de su madre, ella lo tiene y empieza a tratar de atenderlo. Dice la palabra que estuvo en sus faldas, con ella, ahí, sobre ella, hasta el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, pero finalmente murió. Me imagino el dolor, el sufrimiento de la madre. Pensar que ese obsequio tan hermoso, tan importante, la expectativa de la vida misma para ellos se estaba o se había apagado. Pensar que ese hijo, que era una promesa de Dios, un obsequio de Dios, ahora es tomado de vuelta o quitado de esta existencia. Qué chasco, qué desgracia, qué tribulación, qué sufrimiento, qué tentación para rebelarse contra Dios, para ir contra el dador de la vida y decir, ¿por qué me hiciste esto? Pero vuelvo a decir, ¿cómo ella estaba realmente viviendo? De acuerdo a su propia experiencia, su corazón, o había aprendido, como dice el apóstol Pedro, a ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Tener paz en una tribulación así, entender el concepto de paz
cuando estás pasando por algo tan duro, tan difícil, es posible? ¿Podremos realmente tener confianza absoluta en la palabra de Dios, aunque todo a nuestro alrededor se esté desplomando? Que todos aquellos que creíamos eran nuestros amigos nos rechacen, nos odien, nos vituperen. ¿Podremos pensar que tendremos paz o experimentar absoluta paz en el Señor en medio de una tribulación que sea cuando nuestras vidas estén en mismo fuego? Bueno, veamos qué pasó con la tsunamita. Dice el versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Versículo 22, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Aquí vemos de que lo primero que hace ella es tomar el cuerpo inerte de su hijo y este cuerpo lo llevó a lo que ella conocía, la fuente de la palabra de Dios, a donde el varón de Dios se quedaba. Ella va donde el varón de Dios, va donde el profeta. Cuando tiene esa perplejidad, ese conflicto, lo primero que ella hace es ponerlo a los pies de la presencia de Dios. Porque ella decía, el varón de Dios es realmente representante de Dios, aquí es varón de Dios. Debo ponerlo a mi hijo delante de Dios. Y dice luego, voy a buscar la ayuda no del hombre, no del médico, no de nadie más, sino del varón de Dios, del profeta. Le pide a su esposo, envíame un criado, necesito ayuda para ir por el varón de Dios, envíame unas asnas. Ella tenía que entender también de que su experiencia para encontrar solución a su problema no podía dilatarse, no podía tomarse más tiempo del absolutamente esencial, así que le pide el animal más rápido que ella podía llevar o tener, que era una asna, para poder correr rápido, poder llegar en el menor tiempo posible, porque sabía que la respuesta de Dios para salvar a su hijo, que aunque era imposible humanamente, ella pensaba, si es que dilato, no tendré la oportunidad de darme realmente y confiar y ver que Dios haga algo por mí. Tengo que hacer esto ahora, no puedo esperar para mañana, es en el momento y debo hacer todo lo posible por llegar a la voz de Dios, al varón de Dios, por llegar delante de Él y presentarme delante de Él. Así que no perdía tiempo y le pide a su esposo esto, pero noten ustedes la respuesta de ella cuando el esposo le dice, el versículo 23, noten lo interesante de esta respuesta. El esposo le dice, él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo, no es una fiesta de agradecimiento a Dios, no es un sábado para que vayamos o vayas hasta allá. ¿Por qué vas hoy para allá? Y ella respondió, noten ustedes, paz, shalom. Ella respondió con esa expresión, shalom, paz. Ella no es que no sentía tribulación, no es que no sentía dolor, no es que no sentía angustia y agonía, pero ella se aferraba a la experiencia que había tenido en el Señor de tener confianza en medio de la tribulación, en medio de los conflictos menores. Había aprendido a someterse pacientemente al Señor y a depender de Él como el único que tiene la última palabra, como aquel que tiene la única palabra final. Y por eso ella dice a su esposo, aunque no sea sábado, aunque no sea luna nueva, aunque no sea un día de especial adoración a Dios o de una congregación para Dios, yo voy a ir a la presencia de Dios. Yo voy a ir a la voz del profeta y voy a escucharla porque Él puede decirme a mí cómo sobrellevaré este conflicto, esta gran pérdida. Pero simplemente le dice a Él, yo tengo paz, estoy en paz. Mi alma tiene paz porque confío en el profeta.
Así que ella parte, versículo 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Noten aquí cómo el profeta de Dios mira y percibe, ¿no es cierto?, que está viniendo la tsunamita y viene a toda velocidad, está viniendo y Giezi, mejor dicho, le dice a Giezi, ve y dile, pregúntale, ¿está bien todo contigo? ¿Está bien tu familia, tu esposo, tu hijo? ¿Están bien? Porque Dios no le había revelado a Eliseo por qué ella venía con tanta premura. De alguna forma, el profeta tenía que esperar a escuchar de ella qué era la situación, pero él quería ayudarle y como tenía afecto, por supuesto, a esta mujer que había sido tan buena con él, él está interesado en ver qué puede hacer. Quizás él pensó, tal vez necesita de alguna situación urgente en su familia o en la ciudad y requiere de que yo empiece a orar al Señor, a que me indique qué hacer al respecto. Pero sea cual sea la razón, él quería encontrarse con ella y le envía a su siervo para que le dé el mensaje. Y noten ustedes la respuesta de ella a esta pregunta, si está bien su familia, su esposo, su hijo. Versículo 26, la última parte dice, y ella dijo, la palabra que está aquí traducida como bien es la palabra igual, shalom, paz. Ella dijo, paz. Es decir, paz. Tengo algo que decirte, pero mi corazón está confiado en el Señor. Porque esta paz no es humana, amados hermanos. ¿Cómo puede una madre tener paz cuando vio a su hijo morir? ¿Cómo puede una madre sentirse confiada en el Señor si no está en realidad afirmada y ha tenido la experiencia de conocer a Dios por sí misma? La única forma que uno puede tener paz es cuando el Señor nos da ese beneficio, esa gran experiencia de tener a Cristo en nuestras vidas, conocer su justicia que nos trae paz. Y cuando estamos viviendo una vida en armonía a la palabra de Dios, cuando nuestra vida no tiene un conflicto de rebelión contra su palabra, cuando estamos obrando, siguiendo y humillándonos a Él día a día para seguir creciendo y avanzando en la vida cristiana donde estemos sin reproche, sin mancha, irreprensibles porque estamos escondidos en Cristo y actuando y viviendo con una vida de victoria, hay paz. La experiencia de uno es, Señor, mi vida está en ti y tú me sostienes. Y por eso ella responde con la misma expresión que le dijo a su esposo, Shalom. Pero igual sigo, porque necesito una respuesta. Estoy en un conflicto y no entiendo toda la situación. Deseo realmente entregar mi preocupación, mi angustia al Señor y quiero que lo que pido en fe y lo que digo en fe, que tengo esa experiencia de paz, puedo únicamente entregar a mi Señor y entonces, cuando escuche su voz, escuche lo que Él me tiene que decir, tendré seguridad y certeza de que lo que dije por fe es así mi vida. Al igual que Cristo en el Getsemaní, su lucha fue real, su conflicto fue real, su angustia fue real, su tribulación es sin igual a nadie. Pero aún así el Señor decía, no lo que siento, no lo que estoy experimentando con mis sentimientos o mi temor, sino, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y Cristo alcanzó la misma experiencia de tener paz en una decisión tan difícil, tan humanamente imposible, pero que se aferró Él a la palabra de Dios y por fe confió de que su sacrificio
en la cruz sería suficiente para salvar al hombre. Aunque no podía discernir todo por la gran angustia de su alma, de separación de Dios, y por eso pasó por esa agonía, el Señor se aferró a su palabra y pudo decir, paz. He tomado la decisión correcta. Así que ella también se aferra de esa experiencia y es lo que le impulsaba a caminar, a avanzar aún más firme, más velozmente hacia el varón de Dios. Y noten el versículo 27, ¿no es cierto? Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es decir, ella finalmente llega y se entrega, se lanza a los pies del varón de Dios, del profeta de Dios, y se aferra. Y empieza ella a gemir, a llorar por la experiencia de la amargura de su pérdida de su hijo. Pero está ella afianzada, dice allí, aferrada a los pies del profeta, del varón de Dios. Amados hermanos, cuando uno está pasando tribulaciones ahora, cosas terribles, tal vez has perdido a un ser querido, tal vez estás pasando una tribulación tan grande en tu vida que tú piensas que, Señor, me ha abandonado, estoy sin salida. Pero si te aferras realmente de la palabra de Dios, del Señor, de su profeta, de la palabra inspirada del Señor, si te aferras la cual tal lo hizo la tsunamita y tal cual lo hizo Jacob con el ángel de Jehová, con Jesucristo mismo, que se aferró y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Así, si te aferras de esa manera, el Señor te otorgará salida a tus problemas. Te otorgará victoria sobre esa tribulación. Podrás salir victorioso por su gracia y tendrás la oportunidad de encontrar por qué el Señor permitió esto y también podrás entender que todas las cosas que suceden en nuestra vida son a la final, por el medio del Señor, son para nuestra redención. Y por eso aquí vemos entonces que ella se aferra y le empieza a abrir su corazón. Dice allí el versículo 28, ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burles de mí? Entonces dijo él a Giezi, el profeta, por supuesto, entendiendo que ella perdió a su hijo, ciñe tus lomos y toma mi básculo en tu mano y ve, y si alguno te contrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. ¿No ustedes dónde estaba la seguridad, la paz de la tsunamita en esta relación con el profeta? Escucha que le está enviando al siervo y le indica que tiene que ir sin parar, sin responder a nadie, sin distraerse, tiene que ir y hacer lo que le indica, pero ella le dice, yo a ti no te dejaré. Yo no te dejaré porque solamente en tu presencia puedo estar. Y esa es la experiencia que Dios desea que nosotros tengamos con el Señor, con Cristo. Que podamos decir, Señor, en este momento de tribulación, en este momento de angustia, yo debo aferrarme a ti. Cuando hacemos esto nosotros hoy, en la tribulación que vendrá, podremos tener la misma certeza de que aunque no entendemos o no entenderemos por qué estamos pasando tanta angustia, tanto preocupación, tanta tribulación, tanta persecución, tal vez no podamos dimensionar todas las cosas porque serán abatidos hasta lo sumo el pueblo de Dios. Tendremos la misma experiencia de esta tsunamita y la misma experiencia de Jacob de aferrarnos, decir, yo no te dejaré, no te dejaré. Señor, me aferro a tu palabra, me ansio, me agarro de ti para que no pueda yo estar solo. Entonces, por supuesto, la historia continúa y el siervo no logra hacer nada por el niño. Tras Eliseo vuelve con la tsunamita, regresan y allí Eliseo entra y empieza a orar a Dios y Dios le revela qué debe hacer. Él tuvo que tender sobre el niño y volvió a pararse, volvió a tender sobre el niño
El cuerpo entró, dice la Biblia, entró en calor y el niño estornudó 7 veces, indicando que su curación sería perfecta. El Señor contestó la oración del profeta. Y el profeta, ¿no es cierto? Versículo 36, dice allí, entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esa tsunamita. Y él le llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y ella, así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Qué hermosa experiencia aquí que vemos, amados hermanos, cómo el Señor devuelve a la tsunamita, después de esa gran crisis, le devuelve a ella el gozo de contar con su hijo. El gozo de ver a un niño ya no enfermo, sino un niño nuevamente con la vitalidad, con el vigor de la salud y con ese deseo e inocencia de estar con su madre. Pero ella dice que se inclina, se postra, agradecimiento a Eliseo, en realidad a Dios, pero se agradece a él y le agradece por la obra que él hizo en favor de ella. Cuando nosotros nos aferramos de Cristo, cuando estamos aferrados del Señor Jesús, aunque pasemos por tribulación, alcanzaremos victoria. Alcanzaremos entendimiento y comprensión para tener gozo y paz en esa experiencia. Quiero terminar con esa cita que se encuentra en el libro Jueces de los Testimonios, página 1, donde dice la sierva del Señor, Jueces de los Testimonios, tomo 1, página 108, donde dice la sierva del Señor lo siguiente. Dice, las potestades de las tinieblas rodean el alma y ocultan a Jesús de nuestra vista, y a veces no podemos hacer otra cosa sino esperar entristecidos y asombrados hasta que pase la nube. A veces estos momentos son terribles. Parece faltar la esperanza y la desesperación se apodera de nosotros. En estas horas angustiosas debemos aprender a confiar, a depender únicamente de los méritos de la expiación y en toda nuestra impotente indignidad, fiar enteramente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nunca pereceremos mientras hagamos esto, nunca. Es decir, si nos aferramos de Cristo, si nos aferramos de su sacrificio, si vamos con Él en confianza, nunca tendremos esa derrota. Nunca seremos abatidos. Te invito, amado hermano, amada hermana, a hoy afianzarte en Cristo, a aferrarte de Él para que puedas hoy triunfar y estar preparado para esa gran tribulación que viene sobre nosotros. Si quieres hacer esto, ora conmigo juntos para que podamos pedir a Dios que nos permita ser listos y preparados para su venida. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra y porque tú nos enseñas a confiar en ti. Danos, Señor, el deseo de aferrarnos únicamente de ti para que en cada tribulación, por más pequeña que sea, podamos decir paz, porque estoy con Cristo. Danos tu gracia, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.